Todavía no había venido Jesús. Entonces no había descendido la presencia del Espíritu Santo, y la forma en la que Dios muchas veces se revelaba en ese tiempo era Él directamente, o en otras ocasiones a través de ángeles, o en otras ocasiones por medio inclusive de profetas. Pero a estos profetas era por medio de Dios o de algún ángel. Y aquí es Dios mismo revelándose a Moisés, diciéndole quién es Él. Por eso es que Dios no utilizó un concepto muy profundo, sino una acción reveladora. Muy bien, hoy vamos a dar, vamos a darle continuidad a estas enseñanzas con las que iniciamos este año sobre, no es un estado de religiosidad, sino de revelación, pero esta es la parte 3 donde vamos a hablar de una vida en revelación dentro de esta serie a la que le hemos puesto por nombre En una nueva vida. ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? Muy bien. Bueno, antes de darles inicio, quería decirles que absolutamente nadie que se topa con Dios vuelve a ser la misma persona. Es decir, eso no es posible. Lo que a veces ha pasado es que bajo nuestra propia perspectiva, pensamos que conocemos a Dios, pero el conocer a Dios no se trata de creer que sí o no lo conozco como tal, sino de que nuestras vidas hacen visible que conocemos a Dios. Por supuesto, cuando nosotros a través de nuestras vidas le conocemos y se hace visible, estamos seguros que le conocemos, ¿verdad? Porque hay una experiencia que revela que conocemos a Dios. Cuando le preguntaron a Jesús y cómo sabremos quiénes son de los tuyos, en otras palabras, lo que Jesús contestó era por el fruto, ¿verdad? El fruto es un acontecimiento que se da en el corazón del hombre por medio de la vida del Espíritu. Por eso es que la carta a los Gálatas habla del fruto, ¿de qué cosa? Del Espíritu. Amor, gozo, templanza, benignidad, bondad, ¿verdad? Y en donde estas características se empiezan a dar, no fuera de nosotros. Empiezan a surgir dentro de nosotros por medio de la vida que viene de fuera de nosotros, pero que se incorpora en nosotros. Entonces es ahí donde Jesús les dice, por su fruto, los frutos de los que habla Gálatas, que expresan el carácter de Dios. Entonces esto tenemos que tenerlo en cuenta para que entonces prestemos atención a la importancia que tiene estar intencionalmente implicado en esta vida que de parte de Dios hemos recibido. Porque las cuestiones en el reino, o las cosas en el reino, no son mágicas. No me voy a cansar de decirles esto. Son espirituales. Entonces por eso requieren de implicación. Y les pongo yo un ejemplo antes de meterme lleno a la enseñanza del día de hoy. En Romanos 12:2 habla de la renovación del espíritu. ¿De dónde? De nuestra mente, dice, ¿verdad? Esa palabra renovación, en realidad lo que está tratando de decirnos viene del griego anakainosis, que lo que nos quiere decir es una renovación que viene de arriba. Ana en el griego generalmente significa arriba. Entonces es una renovación que viene de arriba, que viene de lo espiritual y cambia la condición del espíritu de nuestra mente. Pero también la Escritura nos enseña a que nos mantengamos renovados. Es decir, a quien recibió esta revelación, llamémosle así, esta renovación
de arriba tiene la responsabilidad de obedecer la voz de Dios para entonces mantenerse en ese proceso de renovación constante. ¿Sí me explico? Recibimos la vida de Dios para que ahora podamos hacer uso de esa vida que hemos recibido para mantenernos en ese proceso de renovación. Porque la vida espiritual es constante, es activa y es dinámica, porque es una vida que está viva, es una vida muerta. Y de ahí que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, si no estoy mal, echa mano de la vida eterna. Es decir, tú has recibido la vida de arriba que te ha renovado, pero es importante que tú acciones, que tú tomes acción, actitud, intención para mantenerte en este proceso de vida renovado. Y bueno, entendiendo esto, podemos, quizá esto lo tenemos varios de nosotros presente o tal vez no, pero hoy lo vamos a recordar, y para eso vamos a ir al libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 1 del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto. Es una historia bastante conocida por muchos de nosotros, y dice así en el versículo 1: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, o también conocido como el monte Sinaí, ¿verdad? Y dice en el versículo 2: y se le apareció el ángel de Dios en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró. ¿Qué hizo él? Ver. Y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Versículo 4: viendo Dios que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tú el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Por qué era tierra santa? Porque ahí estaba la presencia de Dios, ¿verdad? Era como el Edén. El Edén no es un lugar específico. El Edén significa, o traducido al español, es el lugar de la presencia. Por eso es que no se encuentra el Edén por una dirección o en algún país específicamente, sino era un espacio espiritual. Y ese espacio espiritual donde habitaba la presencia de Dios, pues evidentemente era santo. Entonces este pedazo de tierra era santo porque ahí estaba Dios, no en sí misma porque la tierra era santa, sino porque la presencia de Dios estaba en ese lugar, hacía ese lugar santo. Y dijo, versículo 6: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Dios: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Recordemos que estaba esclavizado. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche, miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés, versículo 11, respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondiendo le dijo: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Cuál era el objetivo de Dios? ¿Librar al pueblo solo para dejarlo libre, corriendo ahí por el desierto? No, el objetivo era que el pueblo entonces le sirviera a Dios. ¿En dónde? En ese monte. ¿Y cuál era ese monte? El monte de Horeb o el monte de Sinaí, ¿verdad?
Versículo 13, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Versículo 14, y respondiendo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Dios, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Dice en el versículo 16: en verdad os he visitado y he visto lo que les hacen los egipcios. Versículo 17: y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, le diréis: el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Es decir, adoración, ¿verdad? Podemos entender los sacrificios como una adoración a Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré con él, y entonces les dejará ir. Versículo 21. Estos son los últimos 2 versículos. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Y aquí dice por qué, el versículo 22, sino que pedirá cada mujer a su vecina y su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestido, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Es decir, el pueblo de Israel salió bastante rico, bastante enriquecido de Egipto, ¿verdad? Tan enriquecido que les dio para maladministrar lo que Dios les había dado. ¿Y cómo podemos ver que maladministraron lo que Dios les había dado? Porque hicieron un becerro de oro. Es decir, ¿cómo pudieron haber hecho un becerro de oro si no tenían oro? No es posible. Es decir, tenían bastante recurso, bastante provisión. Y quizá esto nos puede servir a nosotros también como un llamado a entender que Dios, en función de su propósito, siempre provee. Pero nuestros ojos no tienen que estar fijos en la provisión, sino en el propósito. Es decir, Dios viene y saca al pueblo de Egipto y entonces los provisiona de una manera muy abundante, como resultado del plan que Dios tenía trazado. También esta puede ser una sombra profética de la riqueza espiritual. Dios siempre ha tenido dentro de su diseño la administración de la riqueza espiritual que hemos recibido en Dios. Bueno, ahora vamos a ver que en el versículo 6 hay un acontecimiento que debemos prestarle atención. Moisés dice: entonces cubrió su rostro porque tuvo miedo Moisés, miedo de mirar a Dios. Esto es algo que también podemos relacionarlo con lo que está pasando en el versículo 11. Dice en el versículo 11 que Moisés respondió a Dios diciéndole: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Es decir, ¿por qué tuvo miedo Moisés? Tenemos que recordar un poco el contexto. Moisés venía de un tiempo donde él había tratado de liberar al pueblo de Israel. Si ustedes se recuerdan, él, cuando vio una injusticia que le hacían a un hebreo, él por sus propias manos toma justicia. Pero ¿qué es lo que sucede en ese momento con Moisés? A Moisés le acusan de asesino, de ser un homicida. Entonces, ¿qué pasa con Moisés? Huye. Durante 40 años se mantiene huyendo en el desierto. Entonces, durante 40 años, él había abandonado de alguna forma aquel anhelo que Dios había puesto en su corazón por liberar un pueblo. Él se dio cuenta que él, por sus propias fuerzas, era incapaz de hacerlo. Es decir, él sabía de alguna manera que Dios lo había llamado a él a liberar un pueblo, pero no había entendido las formas. Y él intentó hacerlo por sus propias formas. Por eso es que también dentro de estos versículos nosotros podemos ver que dice que Dios iba a dar gracia.
para que pudieran retirar todas las cosas y dejar básicamente vacío Egipto. Y eso es también algo que nosotros debemos prestar atención. Cuando nosotros llegamos al reino de Dios, en muchas ocasiones lo que tenemos es miedo. Y tenemos miedo por el simple hecho de que nosotros seguimos esperanzados en nuestras fuerzas. Seguimos esperando que todo sea a través de nuestras capacidades. Y ese es un error sustancial o estructural dentro del diseño de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no está esperando que nosotros dentro del reino de los cielos hagamos según nuestras fuerzas, sino según la fuerza que de Dios hemos recibido. Por eso es que en ese momento Moisés ya no fracasa a partir de este momento. En un primer momento fracasó. Ese fracaso lo llevó a huir 40 años. ¿Por qué? Porque su fe, en otras palabras, estaba en lo que él era humanamente capaz de hacer. Pero ahora las cosas cambian y Dios lo vuelve al diseño, y estando en el diseño, Dios le hace saber que él no tiene por qué creer en sus fuerzas, sino en la fuerza que Dios le va a dar para libertar a un pueblo. Y dentro de esa fuerza que Dios le va a dar, también va a depositar en el pueblo hebreo gracia. Es decir, esta era una antesala profética de lo que iba a pasar con Jesús. Porque recordemos que Moisés es una figura profética de Jesucristo. El pueblo de Israel cautivo en Egipto es una figura, una sombra profética de nosotros como pueblo escogido de Dios. Y entonces es un llamado también de atención para que nosotros no cometamos los errores, como dice la Escritura, que cometió el pueblo de Israel. Y en este momento, un error que cometió Moisés era haber puesto sus ojos en sus propias capacidades. Es decir, en Dios como nuevas creaciones de Dios en esta vida. Dios nos va a dar y nos va a capacitar para que podamos hacer las cosas de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su reino y de acuerdo a su voluntad. Entonces vemos en el versículo 14 que esto estaba ligado a este acontecimiento, en donde dice: y respondiendo Dios a Moisés, le dijo: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a nosotros o a vosotros. Yo les decía hace unas semanas, por dar una definición de quién es Dios, podríamos decir que Dios es el ser cuya esencia es la existencia. Pero eso no nos va a revelar a Dios. Por más de que tengamos claro ese concepto de que Dios es el ser cuya esencia es la existencia de todo lo que hay en esta tierra, porque dice la Escritura que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, eso no necesariamente nos habla de que nos hemos convertido en testigo de Dios. ¿En qué momento el ser humano se convierte en testigo de Dios? Cuando por medio de la obra del Espíritu de Dios se revela a Dios. Y es precisamente eso lo que está pasando acá. Ese momento que nosotros leemos rápidamente está ejemplificando que Dios está revelando a Moisés, porque le está diciendo de alguna manera quién es Él. Pero recordemos el contexto, estamos en un Antiguo Testamento, en un antiguo pacto. Todavía no había venido Jesús. Entonces no había descendido la presencia del Espíritu Santo, y la forma en la que Dios muchas veces se revelaba en ese tiempo era Él directamente, o en otras ocasiones a través de ángeles, o en otras ocasiones por medio inclusive de profetas. Pero a estos profetas era por medio de Dios o de algún ángel. Y aquí es Dios mismo revelándose a Moisés, diciéndole quién es Él. Por eso es que Dios no utilizó un concepto muy profundo, sino una acción reveladora, que seguramente si hubiéramos estado en ese momento,
Probablemente el testimonio de Moisés sería que el impacto de la zarza no fue tanto como el impacto de que Dios se revelara a su vida. Por eso es que Dios de alguna manera le dice: no es en tus fuerzas, es por medio de la fuerza que te voy a dar, de la gracia que les voy a dar. Pero esto va a pasar en el momento en el que yo me revele a ellos. Yo no sé si ustedes se recuerdan. Bueno, lo vamos a ver en un momento para que, por si no se recuerdan, lo tengamos presente. Pero veamos en el versículo 22. El versículo 22, fue el que les mencioné, sobre la provisión. Es decir, cuando Dios, conforme a su propósito, se revela en nuestras vidas y nos llama, es inevitable que produzca de su riqueza espiritual en nosotros. Y si nosotros somos obedientes a la voz de Dios, es algo que no podemos discutir, que Dios va a respaldar lo que Dios nos mandó a hacer conforme a su propósito. Vamos a ver lo que sucede en Éxodo capítulo 34. Espero que me estén siguiendo la línea y que esté logrando explicarles esto. En Éxodo capítulo 34, versículo 27 dice: y Dios dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Dios 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Versículo 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. ¿En dónde estaba Moisés? En el monte Sinaí. ¿Dónde se le reveló a Dios Moisés? En el monte Sinaí. Es decir, en el mismo lugar en donde Dios se revela a Moisés, ahora Dios revela su ley. Ojo aquí, es decir, en un primer momento, cuando lo vimos en Éxodo 3, la revelación de Dios fue única y exclusivamente para Moisés, ¿cierto? Pero en este momento, por medio de la ley, Dios estaba revelando su carácter a todo el pueblo de Israel. Es decir, una de las cosas que nosotros debemos tener presentes dentro del diseño de Dios, el anhelo de Dios es revelarse a sus hijos. Por eso es que nosotros, cuando estamos hablando de la revelación de Dios, no estamos hablando de aquello que Dios no quiere hacer, sino por el contrario, algo que Dios desea, anhela y espera hacer. Por eso es que envía a Jesús. Y luego de Jesús envía al Espíritu Santo, para que por medio del Espíritu Santo seamos guiados, dice la Escritura, por palabras de Jesús a toda verdad. Pero en este tiempo, como todavía no había venido Jesús, Dios a Moisés se le reveló directamente, y al pueblo de Israel le está revelando su carácter por medio de la ley. Es decir, la ley era una sombra profética de Dios. Por eso es que había un acontecimiento profético que nosotros podemos ver en Éxodo 3, capítulo 1, donde dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, al monte de Dios. Aquí estaba con ovejas, en el mismo monte donde Dios se revela a Moisés. Y en ese mismo monte, posteriormente en el capítulo 34 está, pero con el pueblo de Israel. Es decir, Dios no tiene improvisación alguna. Es decir, Dios no vino y sacó al pueblo de Israel y dije, ¿qué hago con ese pueblo? ¿A dónde me lo llevo? No, aquí dice en Éxodo 3 que el deseo de Dios era que el pueblo le sirviera. ¿Se recuerdan que lo leímos? Que le sirviera y que en otras palabras le adorara. ¿Y qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Todo lo contrario. El pueblo de Israel sale de Egipto, pero también la Escritura dice que el pueblo de Israel estaba desesperado por el tiempo que Moisés estaba llevando al hablar con Dios. Entonces, en actos de desesperación y en su afán humano,
dijeron, ¿saben qué? Creemos nuestro Dios. Y es entonces que 40 noches después que baja Moisés con las tablas, lo que encuentra no es un pueblo esperanzado en querer servir y adorar a Dios, sino por el contrario, un pueblo que se había hecho su propio Dios. En otras palabras, este pueblo, por su propia humanidad, se había inventado una realidad que no era la que Dios esperaba de ese pueblo. Y todos sabemos cuál es el destino posterior de este pueblo. No es un secreto para nadie. ¿Cuál es? Mueren en el desierto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente este pueblo había desechado a Dios, había apartado su corazón de Dios y no permitió, no tuvo la paciencia. Imagínense ustedes, qué ironía, llevaban toda su vida siendo esclavos y 40 noches para ellos era estresante. Ahí empezaban ya los problemas emocionales de esta época. Llevaban toda la vida esclavos y 40 noches les llevó a crear otro Dios. Y lo crearon con los mismos recursos que Dios les dio. A veces nos pasan cosas semejantes a estas. Porque nuestro deseo no está en conocer a Dios, caemos en nuestros afanes y con el recurso que Dios nos ha dado, espiritual e inmaterial, caemos en nuestros afanes y terminamos adorando la provisión, cuando a quien debemos adorar, servir y honrar es al Dios que nos dio esa provisión en función de su propia voluntad. Pero ese es el resultado de un pueblo que no conoce a Dios. Y no sé si ustedes traerán a la memoria o tienen presente cuando yo les hablaba de pecado. ¿Qué es pecado? Viene del griego amartía, que significa estado de fracaso. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? Al negarse por su propio afán conocer a Dios, quedó en un estado de fracaso. Desechó a Dios y murió en el desierto. Cuando nosotros vimos en Éxodo 3 que Dios tenía muy bien trazado el plan, se le revela a Moisés en Horeb, el monte Sinaí. Había proféticamente ovejas, figuras del pueblo de Israel. Se le revela a Moisés y en ese mismo monte le revela su ley para su pueblo. Y el objetivo era que le sirvieran y que le adoraran. Posteriormente a eso iban a entrar a la tierra prometida. Pero ese pueblo ya no entró a la tierra prometida, porque no podía entrar un pueblo que no supiera quién es Dios. Pero vemos claramente cómo en Moisés la revelación de Dios lo llevó a un estado de victoria, aun cuando él en sus propias fuerzas, previamente a Éxodo 3, había fracasado. Trató de tomar la justicia por sus manos y fracasó. Ahora, por la gracia de Dios y su revelación en su corazón, él no fracasó. Recibió el respaldo celestial, eterno y visible y notorio, palpable. Tanto que el faraón después les entrega no solo al pueblo, sino todos los egipcios les dan todos los recursos. Y tenemos el caso número 2 de un pueblo que se negó por su propio afán y desesperación no conocer a Dios, y lo que sucedió con ese pueblo fue que fracasó. Se apropió de la libertad, se apropió del recurso y se negó a conocer a Dios. Es decir, de alguna manera ellos habían visto señales, milagros, prodigios, plagas, maravillas, pero toda la experiencia del pueblo había sido ¿qué? Exterior. Mientras que en Moisés la experiencia no fue únicamente exterior, sino previamente, ¿dónde sucedió? En su interior. Por eso dijo Jesús, le seguirán señales, milagros y prodigios. Parte del diseño contempla de que señales, milagros y prodigios sigan a los que creen, a los que han recibido la revelación de Dios. Pero en ocasiones acontecen todas las cuestiones exteriores
Y no necesariamente los acontecimientos exteriores producen única y exclusivamente lo que Dios puede producir. ¿Y qué es lo que Dios produce? Su revelación. Y con su revelación, entendimiento. Es decir, vemos que si Dios se revela a nuestros corazones y a nuestros pensamientos, se convierte casi en inevitable que nos convirtamos también en sus testigos. Y con ser testigos de Dios, entonces podamos tener una vida que evidencie que Dios se ha revelado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Lógicamente, este es un proceso progresivo, no es de la noche a la mañana, pero desde el momento en el que Dios siembra, fecunda, engendra su vida, empieza a producir de su vida espiritual. Por eso es que cuando entendemos esta realidad, nosotros no caemos en desesperación. Yo no cambio, yo sigo siendo el mismo porque entendemos que en la medida en la que estemos implicados, esta revelación de Dios va a ir tomando cada día más el control de nuestros corazones. Porque sabemos que no es según nuestras fuerzas, sino la fuerza de Dios en nosotros. Esa es una de las enseñanzas que nos está dejando evidente esta historia bíblica. Es decir, ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió con ellos. Y por eso es que necesitaban un proceso que liberara sus corazones del Egipto espiritual. Pero al desechar a Dios por sus propios afanes, ellos no experimentaron ese proceso libertador. Decidieron permanecer esclavos estando libres. Entonces, para que nosotros podamos tener una nueva vida en Cristo, necesariamente requerimos de que Dios se revele a nuestras vidas. ¿Verdad? Y si Dios se revela a nuestras vidas, entonces la transformación inicia su proceso de vida. Es decir, para nosotros que estamos escogidos y llamados en Dios, y para caminar en esta vida necesitamos que Dios sea revelado por medio de Cristo a nuestros corazones. Y dos, que esta vida que ahora es revelada a nuestras vidas inicie su proceso de transformación, de desarrollo y de crecimiento. Y un paréntesis, de ahí la importancia de que como iglesia de Jesucristo, la predicación consista y radique en hablar de Él. Porque si bien es cierto, es una acción propia del Espíritu Santo, esto no va a suceder si de todo lo que hablamos es de todo menos de Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, entre más, dice la Escritura, ¿cómo conocerán de Dios si no hay nadie que les predique? Hay una función de aquellos que se convierten en testigos. Y la función de estos testigos es que puedan ser útiles para que otros también puedan ver a Dios, descubrir a Dios. Vamos a ver lo que dice Hebreos 12, capítulo 12, versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Versículo 19, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaran que no se hablase más. Versículo 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Versículo 21, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Versículo 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos,
Y versículo 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que hablaba mejor que a la de Abel. Es decir, cuando el pueblo de Israel llega al monte Sinaí, al monte Horeb, tenía una serie de limitaciones y de restricciones. Por eso era que solamente Moisés podía entrar. Recordemos que había solamente un linaje escogido que podía tener acceso a la presencia plena y completa de Dios. Entonces, aquí hay algunos elementos que para nosotros son importantes y que debemos observar. Porque en el versículo 18 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. El monte de Sinaí era una sombra profética del monte de Sión. ¿Y cuál es el monte de Sión? La misma escritura no lo dice. Es la ciudad de Dios, del Dios vivo. La Jerusalén, pero ¿cuál Jerusalén? La celestial, dice. La eterna. Por eso, ese pueblo de Israel existió, por supuesto, y era un Israel, pero ese era un Israel terrenal. Pero por eso el escritor de los Hebreos pone aquí que Jesús es el mediador de un nuevo pacto, porque en ese antiguo pacto nosotros, por no ser israelitas, no teníamos acceso. Pero ahora, por medio de Jesús, que es el mediador de un nuevo pacto, tenemos acceso al monte, y no al monte Sinaí, sino al monte de Sión. ¿Y cuál es el monte de Sión? La ciudad de Dios, la Jerusalén, pero la celestial, a la compañía de muchos millares. Y dice versículo 23, a la congregación de los primogénitos. Miren esto, qué tremendo, que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hay una palabra ahí súper importante y tenemos que no olvidar lo que dice el versículo 24. Lo que estamos leyendo, lo estamos leyendo en otro pacto. ¿Qué otro pacto? El nuevo pacto, dice aquí. Un nuevo pacto que fue establecido por medio de ¿quién? De Jesús. Que su sangre, dice, rociada, es mejor que incluso que la de Abel. Entonces, sobre este nuevo pacto tenemos entrada a la ciudad de Dios, a la Jerusalén celestial. Es decir, en otras palabras, tenemos entrada al reino de Dios. Y tenemos entrada al reino de Dios por medio de Jesús, dice aquí. Porque en este reino en el que estamos, no se congregan sino los primogénitos. Miren esto, qué importante es, y esto lo debemos considerar, y es aquí donde yo quisiera que hiciéramos la primera pausa. Quisiera que pudiéramos ver lo que significa primogénito. Primogénito viene del griego protokokos, es un adjetivo sustantivado. Es decir, todos sabemos que un adjetivo es lo que califica al sustantivo, pero es sustantivado porque el sustantivo habla de una propiedad del ser. Es decir, ser primogénito. Jesús, al ser primogénito, no es como una acción de Jesús, sino es algo que Dios es. Jesús es el primogénito. ¿O no lo hemos leído en las escrituras? Dice la escritura que Jesucristo es el primogénito. Es decir, esa es una propiedad de su ser, pero también es un adjetivo que califica lo que en su ser es Jesús. Entonces dice aquí que es un adjetivo sustantivado que viene de la palabra protos, que significa primero, preeminente, y ticto, no TikTok, ¿va? Y significa sacar a la luz. En otras palabras, significa sacado a la luz primero en cuanto al orden cronológico y por consiguiente preeminente. Miren esto, ¿por qué me llama tanto la atención? Porque en Hebreos 12, versículo 23, no habla solamente de un primogénito, sino ahora habla de los primogénitos. Es decir, esto tiene que llamar mucho nuestra atención, porque la vida que Jesús vino a modelar en esta tierra
quiere decir que no era exclusiva a partir de Jesús, solo de Jesús. Sí, Jesús, dice la Escritura, que fue en un inicio el único, unigénito. Pero después dejó de ser el único para ser el primogénito, el primero. ¿Y para qué se constituyó en primero? Para que entonces pudiéramos nosotros recibir la primogenitura de Dios por medio de Jesús. Y esto lo dice Gálatas 4:6. Quiero que lo podamos leer. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Es decir, Jesús es el primogénito. Pero Hebreos 12 nos está diciendo en el capítulo 23 que hay una congregación de primogénitos. ¿Y quiénes son esos primogénitos? Nosotros. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, porque dice Gálatas 4:6 que hemos recibido el Espíritu de su Hijo. Entonces, para nosotros, como una nueva creación en Dios, no es una misión imposible poder tener la vida que Dios espera que tengamos. ¿Por qué? Porque como le dijo Moisés, no es por tus propias fuerzas, ni siquiera es por tus propios méritos. Es por quien yo soy, le dijo a Moisés. Y yo soy el que soy. Pero esa fue la revelación para Moisés. Pero para nosotros, en este tiempo, ¿cuál es la revelación? Según Gálatas 4:6, recibir el Espíritu del Hijo, para que entonces podamos ser hijos. Y entonces poder clamar, Abba Padre. En otras palabras, tener la vida de un hijo de Dios para nosotros no es una misión imposible. ¿Por qué? Porque no es por tus obras, no es por tus fuerzas, es por la obra del Hijo. Y entonces ahora tenemos la bendita oportunidad de podernos congregar por medio de su Espíritu como primogénitos del Padre. ¿Por qué? Porque hemos recibido la primogenitura de Dios. Y si hemos recibido la primogenitura de Dios, porque lo dice la Escritura, podemos participar ¿de qué? De la Jerusalén celestial. Es decir, yo no sé si lo logramos ver, pero tú como una nueva criatura de Dios, es que tienes que cambiar tu realidad y tu perspectiva, porque seguimos entendiendo la palabra de Dios desde una condición caída, desde una vieja criatura, imperfecta, injusta, llena de mentiras, cansado, no comprometido, no entregado, aburrido, desesperado, frustrado, fracasado. Y sí, en la vieja vida, eso somos y probablemente y más. Pero en la nueva creación de Dios, no solo no somos eso, sino además participamos y tenemos parte por medio del Espíritu del Hijo de la primogenitura. Por eso es que la Escritura dice, y cosas mayores a estas harán. Y la pregunta hoy es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Si Moisés en un antiguo testamento y en un antiguo pacto, sin tener a Jesús presente, libertó a un pueblo, ¿qué está pasando con nosotros? Que ahora tenemos parte por medio del Espíritu Santo del Hijo en la primogenitura. ¿Por qué seguimos viendo nuestras vidas desde una perspectiva limitada? ¿Por qué seguimos considerándonos poco o nada? Sí, en la vieja vida somos poco o nada, pero con la primogenitura soy lo que en Cristo soy. Por eso la perspectiva de Moisés cambió en el momento en el que Dios se le reveló. Y Dios en ese Antiguo Testamento, sin la venida de Jesús, lo mandó a librar un pueblo.
Y Moisés no era ni un ángel, ni un querubín, ni el arcángel, no, era un ser humano, a quien Dios se le reveló, incluso en un pacto en el que todavía Jesús estaba ausente de su venida. Y ahora no solamente no tenemos a Jesús ausente, sino compartimos por medio de su Espíritu Santo la primogenitura. Y nos seguimos viendo con autocompasión y victimismo. No puedo, yo no soy nada. Mira, la verdad, mejor no hablemos eso, yo te voy a fallar. Si somos los que por medio de su Espíritu Santo hemos recibido la primogenitura, los primogénitos, dice Hebreos 12:23 es, ¿verdad? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Es que cuando lo leemos desde la antigua naturaleza, de donde Dios nos sacó, esto da miedo. Pero cuando entendemos que es por la obra de Jesucristo, como lo leemos en Gálatas 4:6, entendemos que entonces no es por nuestras obras, sino por la obra de Jesucristo. Y entonces en Jesucristo esto es posible. Y por eso la importancia de entender que la palabra primogénitos es un adjetivo sustantivado. ¿Por qué es un sustantivo? Porque es una característica propia de Dios. Pero como dijo Jesús, les conviene que yo me vaya, porque Él los guiará a toda verdad. Y una de las conveniencias es esta: porque antes no podíamos recibir la primogenitura. La primogenitura solamente se recibe por medio de ¿quién? Del primogénito. Y entonces, si recibimos lo que dice Gálatas 4:6, envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, cobra sentido lo que dice Hebreos 12:23. Una congregación ¿de qué? Primogénitos, de nuevas criaturas, capaces y capacitadas de vencer el cosmos, vencer el mundo. La palabra mundo viene del griego cosmos, traducido al español es sistema creado por los hombres. Y confíen porque he vencido, ¿qué dijo Jesús? El cosmos, el mundo, el sistema ordenado. Y es esta nuestra fe. ¿Y quién es nuestra fe? Dice la Escritura: Jesús, Jesucristo. ¿Y el Espíritu de quién recibimos? ¿De quién recibiste? Entonces cobra sentido cuando dice la Escritura: y entonces somos más que vencedores. Lo que sucede es que a veces lo divorciamos de Dios, porque nos gusta echarnos a nosotros las flores. Soy yo más que vencedor, separado de Cristo. Y separado de Cristo, dice la Escritura, nada podés hacer. Pero cuando esto se nos revela, Jesús entiende que es un primogénito, no por Él, sino por Jesucristo. Y entonces eso es por medio de la revelación, para que entonces ahora hay un nuevo espíritu en tu mente. ¿Te das cuenta qué poderoso? Porque ese espíritu no es, ahí me lo conseguí, aquí me lo, como diríamos, aquí me lo echo, aquí me lo guardo. Pero no, espíritu es celestial, preeminente, dice la Escritura, primogénito, superior. Y partió Jesús para que se derramara, y me serán testigos. Judea, en Samaria y hasta los confines de esta tierra. Porque no es una congregación de religiosos.
de primogénitos. Por eso cuando sentimos autocompasión, si queremos, echémonos baños de tierra, si queremos de vez en cuando. Pero que eso no nos haga olvidar lo que en Jesucristo somos. Y en Jesucristo no somos una congregación de religiosos rematados. No, somos una congregación de primogénitos celestiales. Dice la Jerusalén, la celestial, llamados al monte de Sión, al monte de Sinaí, no, al monte de Sión. ¿Y qué es el monte de Sión? La ciudad de Dios. ¿Y qué es eso? El reino. ¿Y dónde está el reino? Le dijeron a Jesús. Ento, les dijo, del griego ento, que es dentro de ustedes. ¿Te das cuenta cuánta renovación necesita el espíritu de nuestra mente? Y entonces solo así conoceréis, dice, la voluntad que es buena, agradable y perfecta. No porque la andamos buscando en nuestra vieja humanidad, la buena, la agradable, como algo que anda volando, sino como algo que se ha revelado y que al revelarse en la implicación también de esta vida, empieza a cambiar el espíritu de nuestra mente. Y después no le huimos a esto que dice Hebreos 12:23. Muy grueso. Para la vieja creación imposible, pero para la nueva creación que no hizo absolutamente nada y lo recibe todo, agradecidos. Es como que alguien te hubiera pagado una mega deuda. Mismo que te vas a enojar y ¿por qué me pagaste la deuda? Malo, te odio. Gracias, le vas a decir, mínimo. O como decía, iba a decir, pero es broma. Como decían, cuando yo trabajaba en la corte, había alguien quien le hacías favor y decían, ay, cuando te cases yo te voy a... Yo lo traducía a este lenguaje, pero decían, ahí te voy a sacar los perros. Lo decían, ahí te voy a arriar los chuchos. Mínimo, pues. Y Jesús ni siquiera eso espera, sino que entendamos esto. Y entonces al entenderlo por medio de la revelación, le sirvamos y le adoremos. No sé si te das cuenta. Esto cambia la vida. Por eso quien recibe a Dios no puede ser el mismo. Esto no es un concepto religioso. Es una vida reveladora, poderosa. Cuando te digo, Lisbeth, eres poderosa, no solamente te lo digo como un buen deseo, es que te veo en Cristo. Y como nueva criatura eres poderosa, poderosísima. Te veo a través de Jesús, te veo santa, te veo bendita, te veo justa, hasta perfecta. ¿O no es eso lo que dice el escritor de los Hebreos? A los hechos, ¿qué? Perfectos, dice. Y uno todo el tiempo con una autocompasión terrible. Chica, uno es peor que Michito. ¿Saben cuáles son los michitos? Esos que vuelan así. Y esto no es para llenar el ego. Es que esto, cuando te he revelado, o sea, hasta somete el ego. Te somete de tal manera que solo las manos te quedan para arriba, pues, dando gracias. Porque no es por nada humano ni nuestro, no por la obra de gracia de Dios. Poderoso, ¿verdad? ¿O no? Miren el versículo 27. Y esta frase, dice el escritor de los Hebreos, aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. No se partió el templo, porque Dios no habita cosas hechas por hombres, porque es demasiado. Entonces, para habitar tu corazón, ¿qué hace? Te hace Él nueva criatura. Y ahí sí puede estar. Sí, logramos ver eso. Y entonces, cuando entendemos esto, pues precisamente participar de la congregación, de congregarse, es una cuestión de entendimiento al saber que te congregas como un primogénito. No te vence la sábana,
la ducha, el frío, la gasolina. Vas a liberar a un pueblo, le dice Dios a Moisés, en un antiguo pacto. Y es más, voy a tocar el corazón y le voy a dar gracia al pueblo para que se lleven todo y dejen vacío Egipto, sin oro y sin nada, y que no tengan excusa. Pero ese pueblo cayó en ansiedad. Es un becerrón. Una mala administración de la riqueza que de Dios habíamos recibido. Y miren, dice, para que queden, y esto pasa, para que exista la remoción, se ha quitado las cosas movibles. Porque Dios, el anhelo de Dios según su diseño es que cada día quede la mayor expresión espiritual de la nueva creación, no la vieja creación, para que queden las inconmovibles. ¿Y qué es lo inconmovible? Pasará la tierra, pero su palabra no pasará. ¿Por qué su palabra no pasa? Porque es Él es su palabra. Siguen buscando en las escrituras, como que si la escritura fuera una cosa y otra cosa, cuando son ellas las que testifican quién soy. Eso comprueba, evidencia quién soy. Lo inconmovible, eterno, perpetuo, permanente. Y dice versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino, ¿cómo? Inconmovible, tengamos que gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Es que esto es poderoso, ustedes. Es que esto debería ser una invitación a que nuestra oración empiece a cambiar, y es: Señor, abre mis ojos, estoy ciego. Abre mis oídos, estoy sordo. Abre mi corazón, cambia mi corazón de piedra. Haz un corazón nuevo, sincronízalo y afínalo a ti. Hazlo como el tuyo. Crea tu corazón en mí. Hasta David lo decía: crea en mí, Señor, un espíritu recto. Y ese espíritu recto solamente puede venir de Dios. No esperes que sea una obra ahí de la carne haciéndose recto. Es el espíritu de Dios que, en la medida en la que se hace perfecto, pone en cintura también lo viejo. Empieza a someterlo. No es lo viejo haciéndose espiritual, es lo nuevo creciendo, sometiendo lo viejo. Por eso es que a veces nos frustramos: ¿cómo logro ser espiritual? Desde la vieja vida no se puede. Dice que no puede y que es locura. Pero para la nueva creación, esto es poder, dice. ¿O no? Así dice. Se los juro que así dice. Miren, inconmovible. Tenemos la palabra inconmovible. Quiero que lo veamos. Inconmovible, del griego asaleutos, inquebrantable, ¿verdad? Pero subraya como el reino de Dios, que siempre triunfa, porque su especie, Jesucristo, siempre está a cargo. Se los vuelvo a leer. Es un reino inconmovible porque es un reino que siempre triunfa, porque su especie, ¿quién? Jesucristo, siempre está a cargo. Con razón el escritor aquí decía claramente: recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, porque nuestro Dios es fuego consumidor, como Jesucristo siempre está a cargo. Miren lo que, y esto yo creo que lo saben, algunos se los enseñé el año pasado, lo que significa fuego, como es Jesucristo el que siempre está a cargo. Mire, cuando el escritor dice porque nuestro Dios es fuego consumidor, lo que estaba haciendo referencia es aquello que transforma todo lo que toca en la semejanza de sí mismo. El Espíritu de Dios como un fuego que es sagrado, que ilumina, revela y purifica a los creyentes para que compartan cada vez más que su semejanza. Para compartir ¿qué? Dios desea compartir su semejanza. Y por eso es que Dios entonces
en este proceso, porque este es un proceso, nos purifica. La revelación inicia un proceso purificador. Y cuando empezamos a entender esto, entonces pasa lo que dice el versículo 28. Empieza a haber gratitud en nuestra vida. Y cuando hay gratitud por entendimiento, hay servicio a Dios. Con temor, dice aquí, y con reverencia. Y con esto voy a terminar con este versículo, 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando ¿a qué? Cara descubierta. ¿Se recuerdan a Moisés? Y lo leímos cuando bajó del monte. ¿Se recuerdan que así dice? Pues ahora en un nuevo pacto, por el nuevo mediador que es Jesucristo, y ya no más Moisés, dice que todos podemos mirar a cara descubierta. Algo que solamente podía hacer Moisés. Quiere decir que Dios se nos revele, Pablo, ya no es un acontecimiento que solo pasa con Moisés. En Jesucristo está previsto que pase ¿con quién? Todos, dice ahí. Todos nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados. ¿Qué pasaba con Moisés? Que veían el resplandor como una expresión profética de esa transformación. De gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Y qué vimos que es fuego? Pir. ¿Cuál era el objetivo del fuego? Compartir. ¿Compartir su qué? Su semejanza. ¿Está? Para que compartan cada vez más su semejanza. ¿Y qué dice 2 Corintios 3:18? Que seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Lo que produce el fuego. Por el Espíritu del Señor. Y mi Dios, dice el escritor de los Hebreos, es fuego consumidor. Es decir, cuando llega la revelación, empieza el proceso purificador de Dios. Y es donde muchas áreas de nuestras vidas van a empezar a morir. Y deben morir. Porque ese es nuestro culto, dice, racional. Y miren, este mirar no habla de un mirar mecánico y casual. ¿Se recuerdan que lo vemos en la enseñanza aprendiendo a ver? No es un mirar casual. Mirando, dice. O sea, no es algo casual ni mecánico, sino en la enseñanza aprendiendo a ver. 2 Corintios 3:18 es una observación que tiene por objetivo contemplar. Yo no sé si tú te has dado cuenta de algo, pero cuando vas a contemplar algo, tiene que haber la intención de observarlo profundamente. Es decir, tú no puedes decir voy a contemplar esto sin enfocarte, sin concentrarte. Y ese es el mirar que la Escritura nos está diciendo, de una contemplación. A los que han recibido, dice, con cara descubierta, que viene del griego anakalupto. Ana, arriba. Y se recuerdan que revelar viene de apocaluptus, algo así. Anakalupto. ¿Y qué significaba revelar? Descubrir. Y cara descubierta es descubrir. El descubrir que viene de arriba. 2 Corintios 3:18. Todos mirando a cara descubierta, descubriendo por medio de la acción que viene de arriba la gloria del Señor. Es decir, a los que, o sea, el diseño contempla que Dios no se ha revelado. No hay por dónde. Para que entonces la revelación produzca transformación. Y la palabra transformación viene del griego metamorfo. Y aquí con esto termino. Y miren lo que significa cambiar después de estar con. En otras palabras, cambiar de forma de acuerdo con la realidad interior. La transformación se produce afuera, se produce adentro, teniendo un efecto en todo lo de afuera. Pasó con Moisés, pasó con todos.
los que se toparon con Dios. Y ahora, ¿cuánto no más? Si somos parte de la congregación de los primogénitos, en donde el deseo de Dios es que se le descubra por medio de la obra del Espíritu, para poderlo ver cara a cara. Y entonces puede existir la transformación por medio de la realidad interior a la imagen de ¿quién? Dice 2 Corintios 3:18. En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es posible ser transformados en la misma imagen de Jesucristo. Y cosas mayores harán. ¿Por sus propios méritos? ¿Por sus propias fuerzas? No, por los méritos y las fuerzas de Jesucristo. Amén. Esa es la vida nueva que tenemos en la revelación. La revelación transforma, purifica, modifica desde su interior todo lo que toca. Una congregación de primogénitos y de testigos de Dios. Amén. ¿Quiénes lo creen conmigo? Somos bendecidos. Dios es bueno. Dios es bueno. Dile a la persona que tienes a la par: Dios es bueno. Dile, aunque te dormiste un rato, Dios te habló. Ponete pilas en la transformación. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor.